Intereses colectivos, el programa de la bancaria. Todos los martes de 15 a 16 horas por la Gráfica 89.3. Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Intereses Colectivos, el programa de la bancaria. Me estoy adaptando a la nueva cortina, solamente estaba hablando con el operador, nuestro operador estrella, Juli Pelliza, que nos estuvo diciendo que la buscó especialmente para nosotros. Bueno, tardé porque me cuesta adaptar mi oído a la nueva cortina y me gusta, qué sé yo, vamos de a poquito, es como un chocolate amargo. Muy convencido. No, todavía no, me falta, es como el chocolate al 80% amargo, que al principio lo comes. Y después cuando lo comes por segunda vez es como que ahí te empezás a sentir el gusto, ese gusto rico a chocolate puro. No sé si soy claro. Bueno, no importa. Igual acá entra el operador para ver todo lo que hace falta o no hace falta. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a Intereses Colectivos, el programa de la bancaria. Transmitiendo desde Gráfica 89.3 y también, como siempre, a partir de hace un mes aproximadamente, transmitiendo desde el canal de Gráfica de YouTube. Y después, obviamente, tenemos nuestro canal de Secretaría de Prensa de Bancaria, que nos pueden escuchar y nos pueden mirar a partir de las 19-20 horas aproximadamente con el programa y todos los programas que se fueron transmitiendo, y que además toda la información y todos los videos que se fueron cargando en el transcurso de todo este tiempo. Voy a saludar obviamente a todos los que hacen posible este hermoso programa. María Pacisco, Matías Márquez, que hoy está acá con nosotros en el estudio. Estuvimos charlando de adolescencia, estuvimos hablando de adultez, temas profundos. No de la serie. Temas de lo que nos toca hoy como personas acá. Y la realidad pega, ¿viste? Uno se pone a pensar en cómo nos va afectando blanco. En muchos sentidos. Bueno, también está Tati Cariaga, que es el Benjamin Button del equipo. Tati Cariaga, el tipo no envejece, pasan 50 años, el tipo está siempre igual. Y obviamente Gonza Mariani, también es otro que no envejece. Por más que es pibe, no envejece el Gonza, impresionante. Y nuestro amigo el perro, Mario Sorvilán, ahí no te puedo decir nada, el tema de yo te veo igual, perrito. Te veo igual, perro, te veo igual. Nuestra operadora Malena Coelho, ¿cómo estás, Male? ¿Bien? ¿Te está molestando el operador Juli Pelliza? Lo mandamos por otro lado, si está molestando. Y nuestro operador estrella, Juli Pelliza, que nos buscó la cortina y hace que este programa salga con algo nuevo, con un aire fresco a nivel musical. ¿Está bien? Exactamente. Bueno, y la tengo, y Claudio Bustelo, que es el secretario. Pasa que ya no lo estoy nombrando porque no está viniendo. Hoy a la mañana hablé y le dije, no, estoy con el tema paritarias y demás, así que después vamos a ver si lo podemos sacar al aire. Nuestro secretario de Prensa y Difusión, el ideólogo de este programa, Claudio Bustelo, y hoy la tengo en piso nuevamente a mi compañera, la única, la indiscutible, nuestra licenciada, nuestra adolescente, Aldana Somoza. Hola, Lucas, gracias. ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos? Bien. Más pobres que el martes pasado, pero bueno, le estamos poniendo onda para no llorar, ¿no? Nos reímos para no llorar. Vamos a tratar de transmitir todo lo que está pasando de la mejor manera posible, ¿no? Esta flotación que dicen ellos, esta devaluación. Hablaba el otro día con un amigo que piensa y apoya al gobierno libertario y me decía, pero no llegamos a los 1.400, tanto que hablaban. Está bien, pero tuviste una devaluación de casi el 13% en menos de 2 días. O sea, hubo una devaluación. En un día, porque eso fue ayer lunes. No me importa los 1.400. Viernes a la noche. Bueno, también le mandamos un abrazo grande a Leo Martín, que lo vi el otro día en el programa que tienen los sábados acá a las 10. Le mandamos un abrazo grande, que son parte de nuestro equipo. Mi nombre es Lucas Sarri, vamos a estar hasta las 16 con toda la información en el ámbito nacional, en el ámbito bancario. Le mandamos un abrazo y un beso grande a toda la gente de Santa Fe del Trébol en Canal 1, que nos transmiten todos los martes a las 23 horas. Bueno, hoy número redondo, no trajimos nada para festejar, pero vamos a enmarcarlo, porque ¿en qué número de programa estamos, Aldana? En el 150. 150, acá tendría que saltar globos, platillos, algo así. Veo que el operador... Vamos a dejarlo para los 200, que esperemos que estemos en una mejor situación, ¿no? Esperemos, si Milei y Caputo están festejando, nosotros no tenemos que festejar. Cuando cumplimos los 100 programas estábamos en otra situación, y por eso comimos sanguchitos. Hoy ni agua tenemos. ¿Qué vale? Ni mate. ¿15? Ah, muy bien, qué atenta. Juli no te decía estas cosas, ¿viste? Pero qué bien esta chica. No es porque lo quiero desprestigiar al operador estrella, pero... Cuídalo, Juli, porque... Juli es el que te maneja los hilos de la radio, olvídate. Ah, aparte te hace unos mates tremendos.
te levanta el espíritu y la energía. Eso también es importante. Bueno, me estoy yendo de tema, obviamente. Bueno, cuando se habilita nuestra línea de celular, nuestro número de Secretaría de Prensa es el 112-179-7822, 112-179-7822. A los 3 primeros que llamen a partir de este preciso momento se van a hacer acreedores de un gorro que a mí me encanta, me gusta mucho. El gorro Piluso, edición limitada de Bancaria. Llamen. ¿Cuáles son los requisitos para poder ganar? Como siempre tienen que llamar, decir su nombre, número de DNI, número de afiliado o afiliada si lo tienen a mano, o con su nombre, con decir al banco al que pertenecen, ya se llevan el gorrito Piluso. Y me ahogué con el agua. Bueno, antes de contar de qué vamos a tratar en el día de hoy, esperen que seguí un poquito. Puedo adivinar que vas a decir que pueden, entren a la página de la bancaria, que están todos los beneficios. Ahí está, muchas gracias. Hoteles. Viste, esto es lo que tiene de salir en vivo, que me está ahogando. Pará, acá me está diciendo el perro que es el pan. Qué rico, me comería un sanguchito. Me vino a la mente, ¿sabes qué? Un sándwich de crudo con quesito y mantequita. ¿Está bien o no? Bueno, como dice acá Aldana, ingresan a la página de Bancaria, a la parte de beneficios, como siempre. Hay absolutamente de todo. Tenemos lo que es gastronomía, hotelería, espectáculos. Tenemos la parte de Megatlón. También tenemos lo que es la parte de Hertz, alquiler de autos. Bueno, de todo, ¿eh? Como digo siempre, el scroll de acá del mouse no llego a bajarlo a total por la cantidad de cosas y beneficios que tienen todos, absolutamente todos los bancarios. Bueno, en el programa de hoy vamos a estar hablando del anuncio por el Gobierno Nacional del día viernes, un nuevo acuerdo con el FMI y las modificaciones del sistema cambiario. Noticia del famoso cepo, que fue presentada luego de conocerse la inflación del mes de marzo, que creo que fue la más alta de que están en el gobierno. Uh-huh. A ver, la más alta dentro de los parámetros que se usan. Sin contar la devaluación de diciembre apenas hace. Exactamente, del 3,7%. ¿Cómo impacta esto en el bolsillo de los argentinos o de las argentinas? Bueno, esto lo vamos a ir viendo. Acá estamos viendo en el doble hoja que el FMI, cambio del préstamo. Vamos a ver qué pasa con eso. Esto es, vamos a estar repasando en el transcurso del programa cuál es el impacto de este préstamo. Y en el segundo bloque vamos a entrevistar a Carla Guadensi, que es secretaria general de FATPREN, que es la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, con que hablaremos de los 80 años de la creación de TELAM y las consecuencias del silenciamiento de la agencia pública más importante del país. Como dije antes, no se olviden, seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en YouTube. Nos pueden, como dije al principio del programa, nos pueden ver a partir de las 19, 20 horas. Suben el programa y si no, a través de también la página de Gráfica nos ven en vivo. Bueno, vamos a la primer cortina, Male, Después seguimos con mucho más. No se vayan, quédense del otro lado que seguimos con mucho más intereses colectivos aquí en Gráfica. Seguinos en nuestras redes sociales, nuestra página web labancaria.org, en Instagram, La Bancaria AR, en Twitter y Facebook, La_Bancaria, en YouTube, La Bancaria Prensa y Difusión. Intereses colectivos en la Gráfica. Seguimos en Intereses Colectivos, el programa de La Bancaria. Aquellos que les interesa el clima siempre lo destaco porque es importante para que se muevan durante toda la semana. Hoy nublado, pero les quiero traer a algunos que quieren solamente el sol y el buen clima. Miércoles y jueves lluvia, señores. Lluvia, pero aquellos que se van el fin de semana largo va a estar horrible también, No les quiero tirar mala onda, pero va a estar feo, nublado. No. Quise hacerme como que iba a estar todo bien, pero no. Va a estar nublado. Me dice que no acá. ¿Estamos? Bueno, antes de seguir, lo tenemos en comunicación directa a nuestro secretario de Prensa y Difusión, el ideólogo de este programa, a Claudio Bustelo. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? ¿Cómo andas? Tanto tiempo por allá. ¿En serio? Creo que venís acá y no te vamos a reconocer directamente. Bueno, ¿cómo estás? Contanos un poco el tema de paritarias, que es lo que estás justamente en este momento. Justo
Bueno, por ese fue uno de los motivos que no fui hoy. Recién se firmó la actualización, las grillas correspondientes al mes de marzo. La verdad, bueno, estuvieron con las cámaras apreciadas todo el momento. Siempre la idea es mantener el poder adquisitivo, ¿no? Que es un poco lo que se pelea en cada paritaria, y se acordó, bueno, justamente usar la misma metodología que se venía haciendo hasta ahora, que se hizo en los últimos meses del año pasado, y que se hizo también en enero y febrero, o sea, seguir de la misma manera. Así que bueno, eso se firmó, se actualizó en lo que es el trimestre, es un 8,6% sobre los salarios de diciembre de 2024, y bueno, ya está firmado, así que se tiene que pagar ahora a fin de mes, y esta metodología se repetiría por los meses de abril y mayo, y nos juntaríamos nuevamente en el mes de junio para seguir con las negociaciones. Eso es lo que está acordado, y bueno, ahora hay que implementarlo. Bueno, por supuesto se paga a fin de mes el retroactivo del 1 de marzo, y bueno, y la misma metodología, como decía, para los meses de abril y mayo. Bueno, bien, de alguna manera, como decimos siempre, es un tema que trae, más allá de que sabemos cómo es la inflación actual, que no se toman los parámetros reales, es algo positivo, valga la redundancia, para todos los trabajadores bancarios. Sí, tal cual, es un contexto más que complicado, muy difícil. Bueno, ustedes lo están hablando ahora mismo, un contexto más que duro en todo aspecto, ¿no? Con el tema del fondo, con el tema de la inflación, con el tema de la situación económica, social. Bueno, hay un montón de variables, y dentro de ese contexto la idea, como te decía, siempre es mantener el poder adquisitivo y no perder el nivel de poder de compra, ¿no? Que es el bancario que todos los días va al supermercado, paga sus servicios, bueno, para poder mantener lo mínimo y después, bueno, obviamente aspirar a más, que es lo que siempre se aspira. Pero bueno, en principio eso está firmado, así que bueno, ahora se cobra a fin de mes, y bueno, después es un día a día, y viendo constante todas las variables cómo van funcionando. Bueno, Claudio, gracias. Y bueno, estaremos viéndote nuevamente acá en algún momento. El martes que viene, si no pasa nada extraño, prometo estar ahí nuevamente. Nunca seguro, viste, porque tiene que pasar algo. Yo ya no te digo, bueno, cuando hablamos a la mañana te digo, ¿venís o no? Y ya estoy como ahí, viste, esperando que me diga que tal cual. Entonces, esperemos poder estar. Así que bueno, buen programa, gracias a los dos, y nos estamos viendo. Un abrazo, Claudio. Abrazo grande. Bueno, escuchamos, más allá de ser uno de los conductores del programa, el secretario de Prensa y Difusión, que el tema paritario, por suerte, más allá de la situación que se vive, este paliativo, esta paritaria, fundamentalmente, que trata de alguna forma de que no se pierda el poder adquisitivo por parte de todos los trabajadores bancarios. Bueno, ahora nos metemos en tema del día, que el gobierno confirmó el viernes un nuevo acuerdo con el FMI, por unos $20.000 millones en 4 años. Estos 12.000 millones llegarían esta semana, 2.000 millones en junio, 1.000 millones en noviembre, y el resto estaría en mayo y noviembre del 2026 y 2029. Bueno, hasta septiembre de 2026 no hay pagos de capital con el organismo, de modo que la deuda pasaría de 41.000 millones que existen actualmente a 56.500 millones, uno lo dice así, es un montón, 56.500 millones el año que viene, representando un 32% del total de la cartera del FMI. Una deuda impagable, ¿no? Y para dimensionar un poco, Argentina es como vos bien decías, el país que más le debe al Fondo Monetario Internacional, seguido de Ucrania, ¿no? Que sigue en guerra, bueno, bien, con 14.600 millones adeudados, que representa el 9% de la cartera. Un préstamo que viene, digamos, trae el revival, ¿no? Del 2018 con el macrismo, con el fondo, que llega con el argumento de acumular reservas, además con este anuncio de la flexibilización del esquema cambiario, vamos a decir, de evaluación, ¿no? Sí, porque usan siempre estas palabras, flotación, sinceramiento, flotación, sí, para lo que ya conocemos acá con la historia de nuestro país, lo que es una devaluación. Y bueno, ya lo vimos con el macrismo, ¿no? La deuda fue lo que le garantizó la fuga de capitales para los amigos de Caputo, y ahora va a pasar exactamente lo mismo en un año electoral, o sea, el préstamo llega para eso, ¿no? Ay, Dios, bueno, sí, es complicado. Recién escuchaba los números cuando hablabas de Ucrania y digo, la mayoría del préstamo, si vieron a Milei pidió 20.000 millones, fueron el macrismo. ¿Y cómo el FMI lo autoriza, no? El hecho de manera indiscriminada de darle esa yendo cantidad de contra plata. sus propias reglas, incluso, las propias reglas técnicas que tiene establecidas el FMI. Por eso hay algo, viste, por eso se trata de hacer entender mucho a veces a la gente que hubo algo raro en ese momento, por lo cual se le dio tanta plata y que además
no se vio que haya impactado en ningún, todo lo contrario. Bueno, ellos decían constantemente que era para pagar lo que había dejado el gobierno anterior, pero la realidad es que no creo que haya sido tanta cantidad según ellos, o por lo menos lo que uno vivió, como para que digan esto. Pero bueno, en este caso va a implicar, como ellos bien dicen, lo mencionábamos recién, una banda de libre flotación, que va de 1.000 a 1.400 pesos, esto hablamos del dólar, lo que va a provocar una devaluación de hasta 28% si llega a los 1.400 pesos. Sí, además con la posibilidad de que el Banco Central pueda intervenir para ir manejando, digamos, esa libre flotación, entre comillas, que no es tan libre, ¿no? Bueno, además se eliminan las restricciones para la compra del ahorro para personas, no así para las empresas. Siempre que si a alguien le sobra algún pesito, ¿no? Para comprar dólares, como si listo, se terminó el cepo y ahora la gente puede ir a comprar dólares y llenarse guita, ¿no? Bueno, siempre que sea mediante el sistema bancario, obviamente, y se habla de una salida parcial del cepo porque, en primer lugar, las empresas no pueden comprar dólares y porque las ganancias generadas entre el 2020 y 2024 van a tener que esperar, ¿no? Bueno, presentando este esquema, uno se pregunta cómo seguirá, ¿no? Toda la situación. En primer lugar, es seguro que lo que hablamos, que lo que pasó, hay una devaluación. Hoy por lo que está el dólar, que está a 1.230 pesos, estamos hablando de hoy, vamos a decirlo para aquellos que después miran el programa en YouTube, martes 15 de abril, 1.230 pesos, ya de por sí en un día hubo una devaluación de casi el 13%, pero si llegara a los 1.400 sería casi un 28%, 27, casi 28%, lo cual genera una pérdida del poder adquisitivo. Esto se suma a la primera devaluación que nadie comenta, que los medios grandes o hegemónicos, como quieran llamarlos, no lo están todo el tiempo fregonando, comentando, que hubo una devaluación muy grande cuando apenas asume Milei, no se olviden, de 400 a 800, o sea, fue tremendo. Sí. O sea, el 1000% de... Y una pérdida del poder adquisitivo que nunca se recuperó, ¿no? Por más que después dijeron que la inflación más o menos la fueron bajando. Y este anuncio de, bueno, la confirmación del fondo, la liberación entre comillas, la eliminación del cepo, lo hace en el mismo día donde se anuncia, como decías vos, la inflación más alta después de la devaluación de diciembre, que fue del 3,7, ¿no? Que de hecho si no hubiesen hecho ese anuncio probablemente estaríamos hablando de eso, del aumento de tarifas que se viene y todo lo que conlleva un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo que sí sabemos, que ya todos lo sabemos porque bueno, no hace falta mirar la historia de acá 10.000 años para atrás, sino tenemos la historia reciente con el macrismo, tenemos el 2001 de que cada vez que un país recurre al Fondo Monetario Internacional es porque está quebrado, digamos, no produce dólares, no tiene dónde sacar y se llega al pedido de este préstamo al año y medio de gobierno, ¿no? O sea que es una muestra del fracaso de la gestión de este gobierno, por más de que se muestren en un momento de celebración y que, como vos decías recién, como decíamos recién, que sigue garantizando, ¿no? La bicicleta financiera vamos a decir, de los amigos de Caputo, ¿no? Este negocio que venían haciendo ya desde que asumió el gobierno prácticamente, en esto de ir quemando reservas para mantener la inflación baja, el dólar bajo y que no se traslade a precios. Bueno, no le salió y encima nos llevan al fondo para seguir endeudándonos a todos los argentinos una vez más. Bueno, en segundo lugar, el tema de la intención del gobierno del tema paritario, que lo quieren llevar al 1%. Porque la inflación tuvimos un 3,7% y quieren que haya como acelerándose 1,3 puntos porcentuales con respecto a febrero, y será un punto clave en estas negociaciones que se vienen realizando. Los nuevos movimientos del tipo de cambio de inflación, obviamente, de abril a mayo quedaría por encima de lo que, bueno, se va a ver en marzo, ¿no? O lo que se vio en marzo. Sí, bueno, por otro lado, Lucas, está la letra chica del acuerdo, ¿no? Que ya sabemos que cada vez que se firma un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional hay una letra chica que son los famosos condicionamientos, lo que te pide el fondo y lo que te condiciona en términos de política económica que tenés que hacer sí o sí una vez que firmas
Con el fondo, bueno, en este caso el gobierno acordó con el FMI más ajuste fiscal, es decir, menos dinero para previsión social, para educación, para salud pública, la investigación y el desarrollo científico, y acordó también las prometidas reformas laborales y tributarias. Bueno, el comunicado del fondo este viernes, las prioridades políticas en mantener sólida el ancla fiscal, facilitar la transición inmediata hacia un marco de política monetaria y cambiaria como robusto, y profundizar las reformas para crear una economía más abierta y de mercado. Eso es lo que está planteando. Vamos a desglosar algunos de estos. Bueno, una sólida ancla fiscal es la continuidad del ajuste insostenible sobre las jubilaciones, la obra pública, las universidades y el salario de los trabajadores y trabajadoras del Estado. Después, profundizar reformas, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Tiene que ver con la reducción de impuestos a las empresas, más carga impositiva sobre la población, reforma laboral que abarate los costos de producción a costa de mayor explotación sobre los trabajadores, mayor precarización, que ya la estamos viendo. De hecho, en estos días salió un informe del INDEC que da cuenta cómo se profundizó la informalidad laboral y cómo hay menos trabajadores registrados, que son menos trabajadores, son más trabajadores sin derechos, ¿no? Sí. Bueno, después la reforma previsional, que también es otro clásico del FMI, que aleje todavía más la posibilidad de, poder acceder a una jubilación digna para todos los trabajadores que llegan a la edad jubilatoria, que además ya se sabe que la propuesta es además extender la edad jubilatoria, ¿no? Lo grave es cuando se hablan de lo que se pide y demás, fregonando que es algo supuestamente para la mejora, te das cuenta que con todos estos pedidos siempre va en contra de lo que realmente le importa a la clase, a la sociedad en general, que es tener un trabajo digno, de poder jubilarte, de poder estar en buenas condiciones. Bueno, todo lo que pide el FMI o lo que va a ir queriendo incorporar a través de las medidas que va a tomar el gobierno, va a ser siempre en contra, o por lo menos por lo que uno va vislumbrando, en contra de la clase trabajadora. Ayer estaba viendo un informe de mucha gente que se cree clase media, le mostraban un gráfico de cuánto tenés que ganar para hacer y le mostraban, decían, no, yo soy clase media, y cuando le mostraban que tenías que ganar más de 1.700.000 pesos, todos se quedaban helados y decían, no, yo soy clase baja, clase baja, buena media baja. La autopercepción de a qué clase perteneces no estaría... Te crees clase media, y la realidad es que si ganás menos de 2 millones de pesos, ya no sos clase media. Porque no podés nunca mantener una familia con esa plata, a no ser que seas solo, que no tengas que pagar alquiler dentro de la zona de Capital y Gran Buenos Aires, porque hay zonas obviamente mucho más económicas, pero los alquileres en Capital ninguno te baja de 500.000 pesos, 600.000 pesos, estamos hablando de 2 ambientes, por lo cual, si vos tomás en cuenta eso, bueno, y ganás 2 millones de pesos y tenés un hijo, aunque sea uno, ya está, no hay plata que alcance. Bueno, la devaluación del peso que se verificó en los próximos días va a derivar en una nueva alza de precios, que ya se venía viendo que podrá extenderse por unos meses más, según algunos economistas, como por ejemplo, el aceite la semana pasada subió un 13%, por la duda los muchachos lo subieron, y esta semana un 12% más, lo que muestra que se remarca pensando en un dólar a 1.400, por más que muchos digan que todavía no llegó a 1.400. Sí. Bueno, recién estábamos hablando del tema paritario, hay que ver qué pasa eso por fuera bancaria, digo en general, porque el gobierno pretende obligar a los sindicatos a negociar paritarias a la baja, ¿no? Con un techo del 1%. Pero bueno, también es cierto que los ánimos no son los mismos que cuando asumió este gobierno. Obviamente hay un montón de encuestas que cada vez que se publica dan cuenta de que va cayendo la imagen del gobierno, básicamente porque todo el mundo vive peor de lo que vivía hace 2 años, que tampoco se estaba bien, pero fueron empeorando las condiciones de vida, de poder adquisitivo y demás. Así que hay que ver también qué pasa con la respuesta de los gremios, ¿no? Tuvimos hace poco el paro general. Bueno, hay que ver qué pasa en esa pelea de la disputa por una paritaria y poder mantener por lo menos los salarios, que no sigan perdiendo más de todo lo que ya perdieron, ¿no? Y más allá de hablar un poco de las tasas, esto que decías vos recién, de lo que estábamos antes un poco mal, digo, una vez lo hablamos creo que con vos y con Leo, no es lo mismo las discusiones siempre cuando se discute el tema de paritaria
en una charla, digo, porque mucha gente decía, no, yo estoy mal, estamos hablando antes de que asuma Milei, estamos mal porque la plata no me alcanza, porque la paritaria no corresponde a los aumentos, pero cuando vos en el medio, además, tenés una paritaria a la baja, con un gobierno que impulsa que el aumento no sea más del 1%, tenés una inflación del 3,7%, y que además en las discusiones tengas que poner en la mesa los despidos, falta de trabajo, cierre de empresas, o sea, ahí es mucho más complicado. Cuando mucha gente te dice que toda la política es igual y que todos los políticos son iguales, es donde tienen que hacer énfasis o tienen que darse cuenta dónde realmente te afecta en lo cotidiano, si no querés o no te querés meter en política o charlar de política, en lo cotidiano. Anda a comprar 1 kilo de carne, te vas a dar cuenta, o te vas a dar cuenta si la discusión tiene que ver en el momento de paritaria, incluís gente que se quedó sin laburo o solamente discutís cuánto te aumentan de sueldo. Te puedo asegurar que si tenés que meter gente que te quedó sin laburo, es mucho más grave si te caes del sistema, es mucho más grave. Bueno, pero por otro lado, la esperada suba de tasas impactará negativamente sobre la actividad económica en un cuadro de destrucción del empleo y precarización laboral. La especulación del gobierno es que el impulso de la minería, especialmente el tema del litio y del cobre y del petróleo, puedan generar una recuperación económica, tal como lo había planteado el Fondo Monetario, ¿no? Pero la realidad es que ambas actividades están sometidas a una realidad internacional, que quiere decir que están sacudidas por lo que tiene que ver la guerra comercial que se declaró entre Trump y China, o sea, entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de China, por lo cual, por más que tengan las mejores intenciones y vislumbren que vendiendo mucho cobre y mucho litio vamos a estar mejor, si no tenés a quién vendérselo, bueno, estamos un poquito complicados. Sí, bueno, la especulación apunta a eso, ¿no? Convencer a los grandes capitales que se estuvieron beneficiando con la bicicleta financiera, un nuevo ciclo de especulación. Pero bueno, hay que ver qué pasa con el mercado, ¿no? Si no compra la propuesta del gobierno, el esquema puede derivar, como ya vimos en el 2018, ¿no? Cuando la plata que se pidió el fondo financió el desarme de posiciones en pesos y la fuga de capitales en año electoral. Y a Macri no le fue bien. Sí, es verdad. Bueno, por algunas economistas, el riesgo del dólar supera los 1.400 pesos y si se queman reservas está muy latente. Bueno, la falta de dólares no se resuelve de ninguna manera porque el tema es que salda ahora con préstamos. Y eso va a multiplicar a futuro una nueva deuda y esa deuda hay que pagarla, no es que queda fija. Y con lo cual el escenario de la falta de dólares sigue presente directamente porque esto se ve. Bien. Bueno, vamos a mencionar otro de los puntos, ¿no? De los condicionamientos que tiene el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es la reforma del sistema jubilatorio, ¿no? Que los jubilados sigan cargando aún más el ajuste sobre sus espaldas que el no déficit que festeja el gobierno es a costa del ajuste de las jubilaciones, ¿no? En gran parte. Bueno, el organismo internacional pide aumentar la edad jubilatoria, ¿no? Que podrían pasar de los actuales 60 a 65 años en el caso de las mujeres, en el caso de los varones de los 65 ahora a los 68, 70. Esto, como hay tanta letra chica en el fondo, podría ser otro número, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que no van a reducir la edad, sino que vamos a tener que trabajar más para acceder a lo mismo que accedíamos hace unos años, ¿no? Qué locura, digo, mucha gente te dice, no, pero sos joven para trabajar. Bueno, yo me quiero jubilar a los 65 y después si tengo que trabajar por una cuestión, bueno, trabajaré, pero déjame que me jubile con los años que corresponden, ¿no? Extenderlo obligándome a seguir trabajando en condiciones que no corresponden, porque aparte la edad, o sea, la idea es trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Pero bueno, también se dice que se va a exigir un aumento de años de aporte. Hoy actualmente tenés que tener 30 años de aporte, ¿no? Más allá que se tome los últimos 10 para calcular el tema de la jubilación, se te piden 30 años de aporte. Bueno, quieren extenderlo a 35 y además quieren implementar una subsistema de capitalización individual, tipo las AFJP, algunos que lo recuerdan, algunos que son más jóvenes que no. Son cuestiones privadas donde vos ponías la plata y quedaba, dependiendo de la que juntabas, después te la tenías para cuando te jubilabas.
Y hay que tener en cuenta además que con la reforma laboral, con la precarización que ya venimos sufriendo y se viene profundizando hace muchísimos años, al haber menos trabajadores registrados, hay menos aportes, entonces por eso quieren exprimir todavía más, ¿no? Y además hay que tener en cuenta otra cosa, que es un fenómeno relativamente reciente, que los trabajadores y trabajadoras cada vez necesitan trabajar más tiempo, tener multiempleo, pluriempleo, para cobrar lo mismo que antes se cobraba con un solo trabajo, ¿no? O sea que no solo es trabajar más, aportar más años de aporte, sino estar sobreexplotado en tu vida laboral, ¿no? O sea que cuando deberías llegar a los 60 y jubilarte, no vas a llegar a los años que te diga el fondo habiendo trabajado el doble toda tu vida, básicamente. Sí, es que de alguna forma orientan a esto de ser esclavos de un sistema obviamente capitalista que uno no lo niega, lo vive, está introducido, pero quiero decir, la idea fundamental de la vida no es trabajar, o por lo menos no sé, la mía es trabajar para poder vivir, ¿no? Vivir trabajando los años. Sin condiciones laborales. Claro, sin ningún tipo de condición. Uno a veces cuenta, ¿no? Desde el lado, cuando charlo con gente que no está sindicalizada, me refiero a que no está dentro de un gremio o que el gremio no está tan presente y le contás de las condiciones laborales. O del tema de jubilación o el tema de vacaciones y te quedan mirando como diciendo, ¿cómo que tenés tantos días de vacaciones? ¿Cómo que tenés tantos? Bueno, primero que todo derecho tiene una lucha previa, ¿no? Todo lo que se viene logrando tiene que ver con un reclamo donde un sindicato junto a todos los trabajadores lograron eso. Pero por otro lado, ese derecho justamente es porque tiene que mejorar la vida del trabajador. No porque te la pases trabajando sos mejor o peor, sino justamente que ya cumpliste la cierta cantidad de tiempo en tu vida como para justamente poder jubilarte como corresponde y tener esa jubilación que te permita realmente disfrutar de lo que nos queda, que es, no sé, si quieres estar con tus hijos, con tus nietos, viajar, lo que sea. Pero esa es la idea fundamental. Así que vamos a ver qué pasa. El último tema es, dentro de los condicionamientos que pide el fondo, está el tema de la privatización de empresas estatales, toda la larga lista, ¿no? Que originalmente se presentó en la ley Bases, muchas se sacaron. Van a ir a la carga probablemente después de las elecciones si es que les va bien. Bueno, nos vamos a la cortina, ¿les parece? ¿Estamos para la cortina? Bueno, para la tanda. Eso, la tanda, tenés razón, mirá el horario que es. Para la tanda menos mal que está Aldana. No se olviden, vamos a la tanda, no se vayan, quédense del otro lado, que seguimos con mucho más intereses colectivos aquí en Gráfica. Seguimos en Intereses Colectivos, el programa de la bancaria, 15 horas 38 minutos, y le vamos a dar la bienvenida, lo voy a decir correctamente, acá mi compañera me dijo que lo había dicho de una manera diferente, no sé si incorrecta es la palabra, Carla Gaudenzi. ¿Estamos bien, Carla? Perdón, el tipo es locutor, comunicador, pero no puede decir el apellido. No, tremendo. ¿Cómo estás, Carla? Bueno, secretaria general de FATPREN, Federación Argentina de Trabajadores de Prensa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Te juro que después me voy a despedir, lo voy a decir bien tu apellido. Qué bien que Aldana estaba ahí para que se pronuncie bien tu apellido, claro. Carla. A mí déjenme en un costado, no hay problema. Te juro que ahora lo voy a leer varias veces, así no me equivoco. No, suele pasar. Se fue, ¿qué pasó? El apellido. ¿Estás ahí, Carla? Ahí está, ¿Ahí nos escuchás bien? Yo escucho, no sé si ustedes... perfecto. Sí, sale como no sé delay, si hay un problema de conexión, pero sale un poco trabado, pero bueno, vamos a cruzar los dedos para que salga todo bien. Carla, queríamos hablar, ayer se cumplieron 80 años de la creación de Telam, ¿no? Y ya sabemos, ¿no? Cómo se hace sentir la falta de Telam, el silenciamiento de Telam. Y te queríamos preguntar, cómo se transformó, ¿no? El mapa informativo sin Telam, cuando deberíamos estar, celebrando 80 años de vida, hoy falta Telam, ¿no? Sí. Bueno, primero agradecerles por esta comunicación. La verdad que para los trabajadores y trabajadoras de Telam,
pasar este aniversario, estos 80 años, de la manera que nos toca enfrentarlo, no es la que hubiésemos esperado. Ya los 79 años lo hicimos en el marco de una campe de 4 meses que nos llevó de lucha para sostener TELAM como agencia de noticias y publicidad. La realidad es que la agencia fue creada justamente para que exista una voz plural, federal, propia, que garantice soberanía y que no sea o que no nos llegue la información internacional como única posibilidad de información para la sociedad, en el marco de generar y de garantizar el derecho a la información de toda la ciudadanía. La verdad que, como les decía, nosotros, sus trabajadores, sus trabajadoras a lo largo de la historia, defendimos la agencia de bandera porque justamente se nota muchísimo la falta de TELAM por el alcance nacional, federal, que tenía con sus corresponsalías plenamente funcionando. Si bien teníamos una deficiencia en materia de corresponsalías porque el macrismo había dejado muy diezmadas después del intento de desguace con los 357 despidos que después revertimos los trabajadores y trabajadoras. La realidad es que TELAM abastecía a todos los medios de comunicación y hoy esa falta se hace notar. Nosotros pertenecemos al Sindicato de Prensa de Buenos Aires y a la FATPREN, que es la federación que agrupa el resto de sindicatos de prensa de todo el país, y constantemente el reclamo de los trabajadores que están en los medios privados, de la falta, de la ausencia de información federal, se siente mucho, porque hoy caemos en solamente lo que se conoce a través de los medios con fines de lucro, o sea, medios comerciales, de los cuales nosotros como trabajadores y trabajadoras también trabajamos ahí y defendemos que un mapa de medios tiene que contar con medios públicos fuertes, con medios privados y con medios autogestivos, comunitarios y populares, que hoy también son los que cubren un poco la agenda que dejó TELAM, que no se está cubriendo en este año que lleva silenciada, producto del anuncio del 1 de marzo del 2024 de Javier Milei de su intento de cierre y silenciamiento. Carla, ¿cómo en base a todo esto que se está viviendo y obviamente al silenciamiento, ¿no?, por parte de TELAM, cómo se transformó el tema del mapa comunicacional o en este caso el mapa informativo que se está justamente viviendo tras esto que está pasando con TELAM? Bueno, realmente la circulación de información hoy para la sociedad es muy limitada y eso se nota. Este gobierno claramente no tiene una intencionalidad de garantizarle a la sociedad estar informada. Lo único que se ve desde este gobierno nacional y toda la intencionalidad con el ajuste en la pauta publicitaria y el recorte brutal que ya lleva más de un año y ahoga también a los medios de comunicación para que no puedan generar incluso más los autogestivos, comunitarios, populares, que necesitan un acompañamiento en materia estatal para poder sustentarse. Lo que vemos es que hay un desprecio al periodismo, un desprecio a los y las comunicadoras, donde el ataque es sistemático, donde pareciera que es mejor tener una sociedad desinformada o informada a través de Twitter, con pocos caracteres. Pareciera que nosotros podríamos garantizar ese derecho tan esencial que es contar con información para poder, como ciudadanos y ciudadanas, tomar correctas decisiones o saber qué pasa en Salta, en Tierra del Fuego, en Jujuy, en Catamarca,
bueno, hay un montón de situaciones que a nivel nacional no están siendo contadas, no llegan a la ciudad de Buenos Aires y desde la ciudad de Buenos Aires tampoco estamos abasteciendo de toda la información que vemos. Por ejemplo, los conflictos muchas veces sindicales que se dan en nuestro país a raíz de la situación dramática que tenemos como clase trabajadora, no se reflejan. Nosotros en los medios públicos siempre, a lo largo de la historia, tratamos de reflejar, incluso en los peores momentos o en los gobiernos neoliberales que vienen a atacar a los medios públicos, siempre hemos tratado de cubrir todas las situaciones de conflicto. Bueno, eso a lo largo y ancho del país. Eso no se ve. Hoy muchas veces si hay un conflicto sindical en alguna provincia, acá no llega, no repercute, no nos enteramos. Claro. Tenemos que buscar cómo hacer que eso llegue. Bueno, eso es claramente un impacto de que los medios públicos que tienen alcance en todo el país y una capilaridad y una territorialidad que no tienen los medios comerciales ni los medios autogestivos, comunitarios y populares, ante esa carencia lo que se está agravando es la democracia, porque uno no tiene elementos para poder tomar correctas decisiones y para poder estar informado, básicamente, de lo que pasa. Carla, y es un combo, ¿no? Porque, digo, es algo lineal esto del ataque a la libertad de expresión, que es el ataque al derecho a la información. Vos recién mencionás, bueno, por un lado tenemos el cierre de Telam, tenemos casos de censura, ¿no? En medios públicos que han denunciado sus trabajadores y trabajadoras, y tenemos la represión brutal a la prensa, ¿no? Como, si se quiere, una novedad de este último tiempo, el nivel de violencia y de brutalidad con la que se reprime a la prensa. Tenemos, bueno, el caso de Pablo Grillo, que se va recuperando muy lentamente y que, bueno, por suerte toda la sociedad está ahí acompañando y esperamos que se recupere bien, pero es una foto, valga la redundancia, de lo que está pasando, ¿no? Del ataque brutal también en la calle, a quienes van a estar, quienes están cubriendo ahí en condiciones de precariedad muchas veces, ¿no? Sí, nosotros siempre decimos que hay muchas formas de atentar y atacar la libertad de expresión. Y hoy con este gobierno las vemos casi en su plenitud. O sea, lo que vemos es una afectación a la democracia. Nosotros en diciembre del año pasado, junto a la carrera de comunicación de la UBA, junto a la Federación Internacional de Periodistas, nosotros como FATPREN y como CIPREVA, presentamos un informe a un año del gobierno de Milei de todos los ataques a la libertad de expresión. Y es un poco todo lo que vos enmarcás, Aldi, al respecto, porque por un lado no es solamente el silenciamiento, es el desfinanciamiento a los medios comunitarios populares, es también el marcado ataque deliberado a la prensa en las manifestaciones con protocolos que además intentan silenciar y que intentan que no se visibilice lo que está pasando en las calles, como fue lo que le pasó a Pablo Grillo y que realmente nos tocó una fibra muy sensible a quienes trabajamos en la comunicación, pero que creo que a una porción muy importante de la sociedad, porque había ciertas cosas que nosotros ya habíamos dicho que no podían pasar más, ¿no? Tuvimos casos muy emblemáticos como comunicadores, como comunicadoras, como fue el caso en su momento por realizar una investigación de nuestro compañero José Luis Cabezas, y eso había sido un nunca más para los comunicadores y comunicadoras en muchos aspectos. Y también el otro día en el congreso que tuvimos en la FATPREN hicimos también la comparación de cómo fue este proceso con lo de Pablo, como también pasó con el docente Carlos Fuentealba. Bueno, vemos situaciones donde la democracia se ve afectada en muchas situaciones y quienes trabajamos de comunicar y de informar lo que está sucediendo, la libertad de expresión se ve afectada. También se ve afectada en las condiciones que tenemos los y las periodistas, porque si
tenemos que tener más de 2, 3 laburos para poder subsistir, eso también es una afectación a la libertad de expresión, porque lo que termina pasando es que nuestros compañeros y compañeras, para comunicar y para garantizar eso y las investigaciones y demás cuestiones, necesitan también poder vivir. Entonces hay un montón de cosas puestas en juego en ese mecanismo donde pareciera que tendríamos que optar porque la información solamente circule a través de redes sociales y no a través de garantizar una información mucho más responsable, por decirlo de alguna manera, o que tenga ciertos criterios que para nosotros hacen a tener una información de calidad para el resto de la ciudadanía. Así que bueno, las afectaciones a la libertad de expresión se ven y es porque se está afectando también a la democracia. Es lo que estamos viendo bajo el gobierno de Javier Milei. Una de las últimas, como para también ir cerrando, y queremos saber qué está pasando con el tema del archivo, ¿no? De Telam, que es grande, que sabemos tiene 80 años, y qué pasa con la lucha, fundamentalmente, de Telam. Bueno, los archivos, como saben, es algo muy importante porque a lo largo de la historia ha permitido que incluso sean piezas fundamentales en juicios, en que las víctimas pudieran tener acceso para poder aportar ciertas pruebas. Bueno, ni hablar, nosotros tenemos el caso en las Islas Malvinas de que familiares de un excombatiente se enteraron que él estaba con vida por una foto que se sacó en Telam, que es muy, muy importante, y así podría citar un montón de situaciones periodísticas donde el archivo de Telam ha sido vital para esto, y no solo el de Telam, sino el del resto de los medios públicos, de la televisión pública y en la radio también. La realidad es que hoy lo sostenemos con mucho esfuerzo los trabajadores que nos quedamos a defender y que vamos a seguir defendiendo y que vamos a seguir planteando que el gobierno que suceda a este gobierno que claramente tiene un desprecio total por el periodismo y por los medios públicos, tiene que venir a refundar Telam, a refundar la agencia de noticias y publicidad tal cual la conocimos durante 80 años, y ahí nosotros somos una pieza fundamental, los trabajadores y trabajadoras, en sostener y en que se mantenga conservado, preservado los archivos, como insisto, el de Telam y el del resto de los medios públicos, porque consideramos que son una fuente fundamental. Sí, claramente vamos a ver afectado todo este periodo histórico, porque como ustedes mencionaban, hay un montón de coberturas que no estamos haciendo, hay un montón de cosas que no se están contando, y posiblemente no vamos a tener todo ese material con el que antes hubiésemos contado si no hubiesen avanzado tan brutalmente con esto. Así que nosotros seguimos en ese reclamo. En el marco de los 80 años estamos organizando distintas actividades para generar también en las distintas fuerzas políticas el acompañamiento y el compromiso de que cuando haya otro gobierno recuperar la herramienta fundamental que es la agencia de noticias, porque sabemos que mientras gobierne Javier Milei, su intención no va a ser volver a tener la agencia de noticias y publicidad que conocimos y que es tan reconocida no solo en nuestro país, sino en América Latina y en el mundo. Por eso recibimos siempre muchísima solidaridad. Así que nuestra lucha va a continuar y la forma que encontramos los trabajadores y trabajadoras es seguir estando ahí para preservar esos archivos, para preservar nuestros lugares de trabajo, para pensar en una reconstrucción. Yo el 7 de junio del año pasado lo dije, que el 7 de junio es el Día del Periodista, de los y las periodistas, lo dije, mientras siga habiendo trabajadores y trabajadoras adentro trabajando y preservando las cosas,
tenemos la garantía de que somos la semilla de la reconstrucción. Y desde ese lugar nos plantamos todos los días para decir que TELAM va a ser una deuda de este proceso histórico de la democracia, y quienes vengan, quienes sucedan a este gobierno, tendrán el compromiso, que tendrán que asumir el compromiso con la sociedad de volver a refundarla tal cual la conocimos durante 80 años. Carla, gracias. Gracias por el tiempo, gracias por mantenernos al tanto de lo que pasa en TELAM, obviamente. Yo te escuchaba y esto es fundamental, el no tener una cobertura a nivel nacional y no enterarse de lo que antes uno se enteraba de cuestiones tal vez que son más micro, no tan macro, pero que te enterabas de lo que pasaba en ciudades puntuales que grandes medios no llegan por una cuestión económica, bueno, acá por una cuestión social y que además nos importa a todos los argentinos, no está pasando más, así que como siempre, desde el día 1, bueno, primero los 80 años, celebrarlos en la lucha, celebrarlos de, como dijiste vos, del renacer, del encontrarnos nuevamente, esperemos no dentro de mucho, sino dentro de poco, con un nuevo TELAM más, con más fuerza y bueno, aguantar, no queda otra. Muchísimas gracias, de verdad, y además, bueno, agradecer porque siempre nos hemos sentido muy abrazados en nuestra lucha, acompañados, y que sentimos que nuestra resistencia y nuestra pelea es realmente la de todos y todas. Lo sentimos así, lo sentimos en el 2018 con el gobierno de Macri, lo sentimos con este gobierno nefasto de Javier Milei, así que gracias una vez más en nombre de todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra querida agencia. Gracias Carla. Carla Abrazo grande. Gaudensi, bien, lo dije bien, vamos, bien. Bueno, gracias, nuevamente, gracias Carla. Bueno, nos estamos despidiendo, tenemos los ganadores, vi que te lo mandaron por los mensajito. ganadores de los pilusos de la bancaria, se lo llevan Héctor Bazán del Banco Provincia, Daniel Rearte del Banco Ciudad y Fabiana Brunet del Banco Hipotecario. A disfrutarlos, ¿no?, estos días, porque va a estar lloviendo, va a estar nublado, pero te queda para los días de sol el famoso gorro piluso. Bueno, qué importante recién, lo que dijo Carla con respecto al tema de TELAM, así que vamos a ver qué sucede. En algún momento la vamos a volver a recuperar, la Esperemos, agencia más importante de noticias públicas del país. Como decías vos y lo dijo Carla, reconocido a nivel mundial, ¿no? No estamos hablando solamente de sino... A ver, la mayoría de los países tienen agencias de noticias estatales, públicas, con alcance federal. Es bastante básico, ¿no? La mayoría de los países que acá nombran como primer mundo tienen subvención en transporte público, en energía. Bueno, acá es mala palabra para muchos, es como algo tremendo. Justamente también... Quieren un gobierno con periodistas, entre comillas, que le entregues las preguntas. Lo hemos visto en vivo y en directo. Empleados ensobrados. Bueno, vamos a saludar a todos los que hacen posible que este hermoso programa salga al aire todos los martes. Tenemos a María Pacisco, Matías Márquez, Tati Cariaga, Gonza Mariani, nuestro amigo el perrito malvado Mario Servilán, Malena, nuestra operadora, Malena Coelho, la Padawan sería, ¿no?, de Juli. No estamos a nivel todavía de Jedi, ok. De Juli Pelliza, que está ahí, no sé si está llevando mates, qué está haciendo, que está por ahí seguramente. Está trabajando, mirá la cara. Está ahí. Está trabajando con el streaming. Está trabajando con el streaming. Bueno, nuestro secretario de Prensa y Difusión, que hoy salió al aire también, el ideólogo de este programa. Leo Martín, que colabora, mi compañera, mi coequiper hoy acá, Aldana Somoza, gracias. Hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene. Mi nombre es Lucas Sarri, como siempre digo, es fundamental, más allá de la empatía, lo individual suma, pero lo colectivo transforma. Nos reencontramos, ahí va, hoy estoy tremendo. Nos reencontramos el próximo martes para hacer nuevamente Intereses Colectivos. Saludamos, chau. Intereses Colectivos, el programa de la bancaria. Todos los martes de 15 a 16 horas por la Gráfica 89.3.